Oye, méteme cuchara. Sí. Ahorita que ya hablaste del patronato, de la capilla y todo eso. Y mi mamá ha estado empujando mucho por el museo. Ha habido muchas promesas y pocas, Pero si muchos ustedes con el anuncios y poder que pocos. tiene el mundo no se los han sacado, si yo nada más como una muestra de atención a tu mamá lo hacemos de inmediato el primer año. ¿Ya quedó, Claro, el primer año. apuntado. No, pero el primer año, y además te va a servir hacer el periférico para muchas cosas. Y eso es claro. Además, a mí me tocó crear la Casa de la Cultura desde el principio, 100%, ahí sin ayuda de nadie. Y además, cuando era joven, evitar, y hay que agradecerle a Luis Sainz López Negrete que no demolieron, porque Miguel Capistrán y tu servidor impedimos que demolieran ese edificio, pero él después lo donó, y don Rafael Murillo lo reconstruyó, hay que reconocerles eso. Pero son muchas las cosas que se pueden hacer. Pero la gente siempre es, sobre todo los que pueden opinar más y actuar más, son quedar bien. Son quedar bien. Y eso es lo que nos ha tenido hundidos a la gente, a la sociedad. Hoy, ¿cómo ves tu ciudad? ¿Cómo la percibes en todos estos 18 años que hablabas de obras estatales? Hoy, ¿cómo la percibes? Pues la veo muy convulsionada, perturbada. Esta escaramuza de la presencia del licenciado Alfonso Limón y lo que se ha dicho y todo esto, pues evidencia que lamentablemente hay problemas, ¿no? Pero que simplemente los métodos de gobierno de los que están ahora y de los que estaban antes quieren que sea el mismo mecanismo donde se hacen cosas inadecuadas, ¿no? Hablando de Córdoba, ¿por qué Yolanda Munguía? La pregunta es ¿por qué no? Bueno, no, pues, es decir, acuérdate que nosotros siempre hemos alentado una participación más ciudadana. Ahora que está la candidatura ciudadana, te entregué mi intervención en la Cámara de Senadores, hablamos de las candidaturas ciudadanas, nos peleamos defendiendo a la ciudadanía contra el PRI, contra el PAN, que dijeron que no, modificaron el artículo 41 de la Constitución y el 116 de la Constitución para dar exclusividad del monopolio de la acción política a los partidos. Y yo lo dije desde la tribuna, que no es posible que violen la propia Constitución, porque el 35 constitucional te da el derecho de votar y ser votado. Entonces, si nada más te dejan votar y no ser votado como ciudadano, te están transgrediendo. Y el presidente de la República no vetó esa ley, que por cierto es la que tomó los tiempos del Estado y se las distribuyeron entre los partidos tradicionales, dejando de lado la percepción de que puedes estar en la competencia si no estás en medio, ¿cómo vas a estar en igualdad de competencia? Pero independientemente de eso, le apuesto a una comunicación de base, la vamos a intentar construir, independientemente de los escenarios que se pudieran presentar, pero lo verdaderamente claro es que nosotros hemos alentado las candidaturas ciudadanas, fuimos incluso hasta una acción de inconstitucionalidad a la Corte, y la Corte resolvió no negándonos la razón, sino diciendo que se habían cumplido los mecanismos constitucionales para reformar la Constitución. Lo que trajo como consecuencia que en una visita que hice a una universidad, la Carlos III en España, cuestionara esa resolución de la Corte, porque entonces, si los diputados y senadores acuerdan que Felipe ya no es presidente de la República, sino Felipe I, los senadores ya no son senadores, sino condes, los diputados ya no son diputados, sino duques, y los gobernadores, como ahora ya lo son virreyes, entonces cumplirán las formalidades constitucionales porque fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las legislaturas de los estados, y entonces la Corte no tendría que intervenir. ¿Y dónde quedó el 39 constitucional? Entonces, no puede los poderes constituidos transgredir la esencia misma de la Constitución, y es un cuestionamiento que respetuosamente en un foro académico a nivel internacional hicimos a la Corte. Precisamente por ello, cuando lleguemos al poder, vamos a alentar que se cree
la Corte Constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargue de la administración con certeza jurídica a todos los mexicanos y las controversias de carácter constitucional las trabaje un tribunal constitucional que solamente tenga una sala integrada por 5 ministros. Pero esas son reformas profundas que se tendrán que hacer con el tiempo. Pero en este momento puedo decirles que hay posibilidades reales de victoria electoral. Ustedes lo van a ver en los próximos días, no es ningún acto de vanidad o presunción. Nuestra candidatura es la que va a crecer y además estamos en posibilidades de ganar porque tenemos la mejor propuesta. Lo digo con absoluta humildad, pero también con total claridad. Tenemos la mejor propuesta para reactivar la economía de Veracruz y va a mediar sería una gran diferencia en que continúe todo aletargado o le demos un profundo dinamismo. Estoy proponiendo 50,000 comités productivos, estoy proponiendo 100,000 patronatos de obras y servicios, cada uno de ellos con 10 personas, lo que te va a permitir que 1,5 millones de veracruzanos participen para mover a Veracruz. Estoy convencido que de otra manera Veracruz se seguirá hundiendo y esto no puede ni debe seguir así. Oye, la zona de Orizaba estuvo abandonada muchos años, apenas ahorita está haciendo algo con Orizaba concretamente, pero toda la zona ha tenido un abandono importante. ¿Traes algún proyecto importante para esa zona, alguna idea de cómo darle un impulso? Vuelvo a lo mismo, voy a trabajar con las 25 ramas de actividad económica más importantes del Estado. Puedo decirles que tenemos que hacerlo así porque hay 25,000 liderazgos que ya están presentes en la vida del Estado y lo único que Dante Delgado plantea es darles una estrategia para que le demos rumbo y dirección al Estado. Pero la planeación, programación, presupuestación y evaluación las tenemos que hacer en esas reuniones que de manera indelegable siempre tendrán la presencia del gobernador, respaldado por el Banco de Veracruz, el Fondo de Emprendedores, el Fondo de Garantías para que los buenos proyectos sean respaldados de inmediato, la Bolsa de Productos Agropecuarios y Pesqueros, es decir, vamos a darle instrumentos para que reactivemos juntos la economía, pero se va a hacer con el sentido común de la gente. Ahora, si me preguntas algunas ideas, sí las tengo. Hay que darle a Orizaba un libramiento. Está concentrado, hay que hacer bien el estudio, no sé cómo se tendría que hacer exactamente, pero hay que darle un libramiento a Orizaba que permita que haya un mayor desarrollo regional y obviamente área de crecimiento, porque Orizaba es de los municipios más pequeños, está conurbado, está cercado por todos los lados, entonces hay que hablar, como tú lo decías muy bien, del corredor industrial de Orizaba, Ciudad Mendoza, pero son muchos municipios ahí, conurbados, muchos, entonces hay que trabajar. Es un desarrollo más regional que ciudad. Por ejemplo, yo les dejé ahí 35 hectáreas para que fuera la expo de Orizaba, Expori, y además para que se hiciera el campo de fútbol, y después le cambiaron el uso a ese proyecto, porque así es. A Veracruz le dejé 800 hectáreas de reserva territorial, que es para donde ha crecido Veracruz ahora, y a Coatzacoalcos le dejé 1,500 hectáreas de reserva territorial, que es para donde ha crecido, y a Córdoba le dejamos las 52 hectáreas de Ramos Millán, que es para donde hicimos las 2 centrales camioneras, la Federal 5, jardines de niños, y ahora es donde pusieron el mercado ese que tardó nada más también 18 años en hacerse. Es decir, aquí las cosas tienen que ser lentas porque si no, pues nos fatigamos, ¿no? Cuando va uno al sudeste asiático y ves cómo en cada viaje son las cosas totalmente diferentes. Y aquí, hacer una propuesta como la que estoy planteando, de dinamizar la economía de Veracruz, hay que decir, ¿y de dónde va a sacar el presupuesto? Y la otra vez dije, con el poder. Y se escandalizó alguien, no, ¿cómo con el poder? Pues sí, con el poder. Por cierto, les quiero decir que vale la pena